Bien, bien. Acá en Ecuador, hoy 26 es el Día de la Bandera. Ah, ¿y qué tuvieron? ¿Feriado? ¿Es feriado o o es festivo Mm, sin feriado? es festivo sin feriado y los estudiantes de colegio juran la bandera, hacen como una ceremonia, un evento. Ah, mira vos qué lindo. Sí. Ajá, sí. ¿De qué año? Acá en cuarto grado se hace eso. Acá se llama tercero de bachillerato, Ah, mira. que sería como el último año previo a graduarte ya para la universidad. Mira qué grandes que lo hacen. Sí, ya los chicos acá serán 17, 18 años. No, los chicos tienen acá 8, 9 años. Bien chiquitos. ¿Sí? No, que ya es para salir. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan con las cosas? ¿Pudieron hacer los ejercicios? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahorita saliendo del trabajo estoy conectado al celular, pero en cuanto llegue a la casita me conecto a la compu. Bueno, Y respecto a lo de las tareitas, bien, estoy pensando todavía cómo hacer la última tarea y del resto todo muy, muy nutritivo realmente, ¿cuál es la última tarea? de hacer los diagramas. El Listo. organizador. El Eh, organizador, sí. sí, sí, Igualmente, hoy lo que les voy a compartir los va a ayudar mucho. buenísimo. Sí, sí, estoy ahí ansioso porque mañana me toca trabajar y probablemente no esté en la mañana. Así que bueno. Haré todo lo A mí posible. también me toca trabajar con ustedes. A mí me gustaría quedarme en clase. A mí se me pasó volando. ¿Ya? Sí. Igualmente no son tan preguntones. El año pasado tenía dos grupos, el paralelo A y el paralelo B, y eran muy preguntones durante la semana. El Valle, dice. Sí, este grupo es bastante silencioso. Es como como lo llamaba Paulo Freire. No, Paulo Freire habla de oprimidos y opresores. No, no, no los veo oprimidos, digamos. O espero que no sean oprimidos. No, no, pero hablaba algo sobre la pedagogía del silencio, algo así, o la sociedad del silencio, en algún momento. No, lo que planteaba Paulo era la posibilidad de que estos oprimidos puedan hablar, que tengan voz, y a partir de ahí organiza toda su pedagogía de la liberación, de la esperanza, de la pregunta, etcétera, etcétera. Claro, sí, y yo me puse a ver un videito de él porque yo no le conocía, de verdad. Y me encontré como un video documental como de unos 20 minutos de cuándo nace y muere, ¿no? Y por dónde nomás estuvo y por dónde recorrió, por qué países. Se fue asentando y su filosofía se fue incrementando, ¿no? Entonces fue, que fue muy nutritivo la Sí, información. claro. Aparte es un grande, Paulo. Bueno, miren, son las 9 acá en Argentina, o sea que son las 7. ¿Tienen las 7 de la tarde ustedes ahí? Sí, son las 7 de la noche. Buenas Bueno, noches, doctora. buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar porque por respeto a la gente que em, viene temprano, horario. Ay, esperen que, claro, ahora les agarro el apurón y vienen todos. Buenas noches. Hola Maritza, ¿cómo estás? Buenas noches. Avísenme cuando se ve. Y ya se veía. Perfecto. Bueno, mañana es nuestra segunda clase magistral. Yo les voy a dejar acá en la tutoría una pequeña ayudita para los que no han terminado de hacer las tareas o también una pequeña ayudita para em,
el examen que tienen que hacer el fin de semana. Y vamos a hablar bueno, vamos a hacer un raconto de lo que hicimos. Se los voy a hacer bien rápidamente, no porque, porque si no después lo podemos retomar mañana, por si después necesitan hacer algún tipo de consulta o si tienen alguna duda con respecto a lo que hicieron, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos todavía en la asignatura, perdón, en la unidad uno y que nosotros en la unidad uno dimos corrientes educativas y modelos pedagógicos. Hoy vamos a ver específicamente, y como ustedes saben que a mí me gustan los objetos culturales, vamos a ver un poco de teoría y también lo vamos a tratar de visualizar en algunas imágenes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la escuela tradicional, la escuela funcionalista, las corrientes no directivas, la pedagogía crítica y las pedagogías postcríticas? Lo que tenemos que tener presente, gente, es como que tenemos que tener la línea histórica en la cabeza, sabiendo que si bien el sistema educativo surge en el siglo XVII, por lo menos acá en Occidente, y se va desarrollando a partir de los siglos XVIII, XIX, XX y hasta el siglo XXI, en donde estamos viviendo nosotros, hubieron momentos determinados en donde prevaleció o predominó un determinado tipo de educación en detrimento de otra, o que una educación que estaba caracterizando un momento histórico viene a ser cuestionada, revisada y hasta superada por alguna otra corriente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿quién estuvo sentado en un asiento así? ¿Alguno de ustedes estuvo sentado en un tipo de colegio de esta manera? Sí, yo, sentado adelante. Yo también, yo también. En mi escuela primaria, que era un colegio de monjas, los primeros años, después los últimos años no, pero yo empecé mi colegio primario en el año 1980 y en primer grado yo tenía estos pupitres así que estaban atornillados en el piso. Entonces vamos a ver, bueno, de qué se trata esta educación tradicional, esta escuela tradicional. Miren la cara de bandido de este, tremenda. Vamos a ver qué es la escuela tradicional, cuál es su contexto histórico. Ay, ¿por qué no corre estas cosas? Acá. El surgimiento de la escuela tradicional se da en el siglo XVIII en Europa y se afianza y se sistematiza y se universaliza en el siglo XIX con los sistemas nacionales de enseñanza. ¿Cuál era el objetivo de la escuela tradicional? Educar al ciudadano. ¿Y cómo era el modo de enseñar y el modo de aprender? El modo de enseñar era un modelo que estaba basado en el docente, porque el docente era el que sabía. Si nosotros tratamos de pensar en la película, cómo era esta institución antes de que llegase la profesora, la nueva profesora de arte, podemos suponer en función de las preguntas de las estudiantes, en función del modo de organización de la escuela, en función de las cosas que le van pasando a ella y lo que le recrimina la directora, podemos pensar, podemos suponer que esa escuela, que ese instituto, estaba centrado en la postura del docente. Y cuando se centra la enseñanza en la postura del docente, hablamos de una enseñanza magistrocéntrica o de un modelo magistrocéntrico, centrado en el magíster, en el maestro, verticalista y autoritario. Magistrocéntrico porque está pensado, está centrado en el docente, porque es el docente el que sabe y el alumno no es el que no sabe. Acuérdense, la etimología de la palabra alumno es el sildus. Es verticalista porque hay una relación de poder y de autoridad desigual, en donde el docente es el que tiene el poder y el alumno no tiene absolutamente nada. Y es autoritario, primero porque no se lo podía cuestionar, segundo porque se hacía todo lo que el docente decía, aparte también no estaban mal vistos los castigos corporales.
Si nosotros estamos hablando de que hay un docente que enseña y que hay un estudiante que está aprendiendo, ¿qué es lo que enseña el docente y qué es lo que aprende el estudiante? Conocimiento. Por lo tanto, ¿cuál era esa concepción de conocimiento que imperaba en esta escuela tradicional? Un conocimiento acumulativo, fragmentado, universal, homogéneo, atomizado, descontextualizado. Ejemplos. Los ejemplos los vamos a ver principalmente en historia. Eh, Cuando nosotros planteamos o cuando nosotros hemos estudiado hechos desencadenantes, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, listas de faraones, listas de guerras, listas de mm, países con capitales. Eso es un conocimiento acumulativo, eso es un conocimiento fragmentado, es un conocimiento homogéneo. Todos tenemos que saber lo mismo de la misma manera en el mismo momento. Por lo tanto, si hay alguien que enseña, alguien que aprende, y eso que se enseñe y se aprende es un conocimiento, tenemos que hablar de una relación tripartita entre enseñar, entre aprender y entre evaluar. ¿Qué tipo de evaluación subyace a este modelo de educación tradicional? Bueno, es una perdón, es una evaluación sumativa y punitiva. Si ustedes se porten mal, ¿qué les digo? Saquen una hoja, evaluación. Y es sumativa, no tiene en cuenta el proceso que realiza el estudiante desde el inicio, comienza desde el inicio y el comienzo de una asignatura hasta que termina. El método es el método comeniano, es el método de la didáctica, ese perfecto arte de enseñar todo a todos que tiene que ver con la naturalidad, que tiene que ver con la intuición y que tiene que ver con la autoactividad. Si bien es el método de la escuela tradicional, a Comenio lo vamos a dejar como entre paréntesis, porque en realidad, no lo toquen a Comenio, pues yo soy enamorada de Comenio, fue un rupturista en su época. Comenio escribe en el siglo XVII la Didáctica Magna, que era ese perfecto arte de enseñar todo a todos, y ahí propone un método. Este método que tiene que ver con conocer el desarrollo de la inteligencia de mi estudiante, que es la naturalidad, presentar de todas las maneras como sea posible y la cantidad de estudiantes que yo tenga de diferentes maneras lo que estoy enseñando para que todos aprendamos. Y la autoactividad, es decir, la ejercitación que el alumno tiene que hacer en su casa. Igualmente, esto mañana lo vamos a ver en profundidad. Esta escuela tradicional, ¿cuál es la relación que tiene con la sociedad? Surge para combatir la ignorancia y resolver los problemas de la marginalidad. El objetivo era universalizar el acceso de los individuos al conocimiento, porque aparte era la primera vez en que todos íbamos a la escuela, niñas y niños, ricos y pobres. ¿Cómo se definía la educación desde el punto de vista de esta postura tradicional? La pedagogía tradicional está marcada por una enseñanza basada en verdades impuestas. Los contenidos transmitidos fueron básicamente los valores sociales acumulados a lo largo del tiempo para preparar a los estudiantes para la vida. Y tiene una concepción del conocimiento vinculada al enciclopedismo. Había que saber absolutamente todo, que en realidad no era una locura, porque tampoco estábamos en pleno siglo XXI en donde el conocimiento se acelera de tal manera como el tiempo y es imposible poder conocer absolutamente todo. Aunque sea, tampoco podemos conocer la totalidad de la disciplina a la cual nosotros nos hemos formado. Yo no conozco todo lo de la educación. Las profesoras de biología no conocen toda la biología, porque hoy el desarrollo del conocimiento va mucho más rápido vinculado a la aceleración de la sociedad. Pero en aquella época no había tanto conocimiento. Por eso hablamos de un conocimiento enciclopédico. Pero el concepto de enciclopedismo no es del siglo XVII, ni XVIII, ni XIX, ni XX, ni XXI, sino que es un concepto del siglo XIII y está vinculado al surgimiento de las universidades.
¿Qué es lo que se enseña? Se enseña aquello que les sirve o que les va a servir a los estudiantes para poder vivir en una sociedad capitalista, en una sociedad moderna. ¿Y para qué se educa? Se educa para mantener el orden y el progreso, el orden, el progreso y el control de los cuerpos mediante la transmisión estricta de contenidos escolares para vivir en la sociedad de la época. Se educa para el sostenimiento de la sociedad capitalista, para el sostenimiento del orden, del status quo, y para el sostenimiento de la diferenciación de clases, clases económicas, clases sociales económicas. Pero no se educa ni para el cambio ni para la transformación. Como dijimos, esta sociedad, esta educación comienza en el siglo XVIII y lamentablemente todavía tenemos características de esta educación tradicional hoy en la condición posmoderna y en pleno siglo XXI. Como dijimos anteriormente, el foco de la enseñanza está puesto en el docente porque es el que sabe. La enseñanza se basa en la consecución de objetivos previamente establecidos por el docente y por el sistema educativo. El conocimiento se reduce a un contenido escolar, es un dato, es una información, no es conocimiento. Este dato y esta información homogeneiza a los estudiantes, que es la principal característica del sistema educativo de la época. Hay una relación, como dijimos antes, de desigualdad de poder y autoridad con respecto el docente con respecto del alumno. El docente es el que sabe, el docente es el que castiga, el docente es el que transmite un contenido vinculado a un dato, a una información. Por lo tanto, el alumno ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Esa relación está basada en la sumisión, en el castigo y en el control de la palabra. Vinculado a lo que estabas diciendo vos antes, Luis, esto está relacionado con este develamiento que hace Freire y llama oprimidos y opresores, a esta relación desigual de sumisión, de control y de autoritarismo. Como estamos hablando de educación, si hablamos de enseñanza, tenemos que hablar de aprendizaje. El maestro es el sujeto activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, transmitiendo sus conocimientos. Evita, de alguna manera, generar que sus estudiantes piensen, preguntan. La intención no es construir procesos metacognitivos, sino que la intención es solamente contenidista, que el alumno aprenda contenidos, que no los pueda, que no, a ver, si lo transfiere a situaciones nuevas, si lo entiende, si no lo entiende, cómo lo entiende, no es el objetivo del docente. El objetivo del docente es ir, dar clase, dictar su clase magistral y volverse a su casa, porque ya cumplió su objetivo, ¿sí? Y hay una concepción de disciplina. Y esta concepción de disciplina está pensada desde dos lugares. La concepción de disciplina vinculada al conocimiento científico que yo estoy transmitiendo, pero también vinculado a los cuerpos dóciles. Y esperen porque yo no los veo y a mí me encanta verlos. Esos cuerpos dóciles, ¿por qué el docente está adelante, parado, y los estudiantes están sentados enfrente? Porque el docente de un solo pantallazo ve qué hacen los estudiantes. ¿Quién está interesado? ¿Quién no está interesado? ¿Quién toma nota? ¿Quién está pensando qué va a comer esta tarde? ¿Quién está pensando qué voy a hacer esta noche, viernes a la noche? ¿Salgo o no salgo? Y muy tarde no me puedo acostar porque mañana me tengo que levantar temprano porque tenemos de nuevo clase con Virginia. ¿Qué pasa? Acá también hay una concepción panóptica. Yo la veo a Maritza, a Lucía, a Jenny, a Esperanza, a María, a Zairi, a Miguel y a Alexander. Y a Luis, que encendió la cámara. Ojo, Luis, no te va a pegar un tortazo con el auto. A los demás yo no los veo. Yo no sé si están, si no están, si están cocinando, si están en un bar, si están durmiendo la siesta.
Ese es el libro de Vigilar y Castigar de Foucault. Hay una concepción panóptica en el acto de enseñar y aprender. Por eso los docentes estamos adelante, mirando de un solo pantallazo el disciplinamiento de los cuerpos. Se está durmiendo, está mirando mucho televisor, revisa el celular, está con la mirada perdida y sabemos que si está con la mirada perdida no está aprendiendo ni entendiendo ni prestando atención a lo que nosotros estamos diciendo. Esa es una concepción panóptica. Nadie se toca, nadie se mira, nadie puede hablar. Sino, ¿qué pasa? Se castiga, porque hay que mantener el orden. Así de complicada era la situación en aquella época. Esperen que se me fue Esperen un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo la vez? Se me fue la presentación. A ver, ¿dónde tengo la presentación, muchachos? Ah, ¿la saqué la presentación? Sí, ¿no es cierto? Está compartiendo. No, sí se ve. Sí, está compartida. Ah, es que yo no la veo. Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí comparto de nuevo. Porque no los veo, entonces me gusta verlos. Esa es la cuestión. Bueno, entonces, el concepto de disciplina tiene que ver no solamente con el disciplinamiento de los cuerpos dóciles, sino que también está vinculado a el conocimiento disciplinar que yo tengo que transmitir para que ustedes aprendan. Estas son imágenes de la escuela tradicional. El docente es el que habla, el alumno es el que escucha. Fíjense que tiene oídos, no tiene voz, por lo tanto, no tiene una boca, por lo tanto, no puede hablar. Esta es otra imagen de la escuela tradicional. Esta es otra imagen de la escuela tradicional. Esta es otra imagen de la escuela tradicional. Fíjense qué interesante. Pupitres en el suelo atornillados. Escafandras para que nadie mire y nadie hable con el otro. Vinculadas estas escafandras parecieran ser que están vinculados a una computadora, que también a lo mejor podría estar vinculada a la computadora del docente. Acá está humillándose el alumno que o no sabe o estuvo molestando. Afuera la vida y acá el silencio. Esta es la escuela tradicional. Y acá es la concepción panóptica. Un ojo que ve todo, por lo tanto, como no sabemos si nos están mirando y en qué momento nos están mirando, por lo tanto yo me tengo que portar siempre bien. Esa es la concepción panóptica, por eso el docente está adelante. Pero resulta ser que el tiempo pasa y con el devenir del tiempo cambia la sociedad y si cambia la sociedad, también debería, no siempre pasa porque todavía estamos con muchas características de esta escuela tradicional, si el tiempo cambia y la sociedad cambia, también debería cambiar el modelo educativo. ¿Desde qué lugar enseñamos? ¿Desde qué lugar aprendemos? ¿Desde qué lugar evaluamos? ¿Y qué transmisión de conocimiento o cómo se entiende a ese conocimiento que nosotros tenemos que transmitir en ese dato, en ese hecho educativo? Cambia el concepto de currículum, cambia el concepto de didáctica, cambia el concepto de políticas educativas, cambia el concepto de corrientes psicológicas educativas que nos ayudan a pensar la educación. Cambia el concepto de la sociología de la educación. Escuela funcionalista y educación positiva. Surge en el siglo XIX, basada en la filosofía positiva de, el siglo XIX y en las ideas de la ilustración para lograr el progreso y la eficiencia. Alcanza su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como una reacción a la escuela tradicional y a las limitaciones que en aquella época se empezaban a vislumbrar, a pesar de que todavía la tenemos. La pedagogía positiva puso énfasis en los hechos demostrables, en la realidad empírica. ¿Por qué? Porque toma su base de la sociología positiva,
del surgimiento de la sociología, pero también toma su base metodológica en el método científico de Newton, que era el método científico aceptado en la época y aceptado hoy también para conocer la realidad. Esta escuela positiva emplea un razonamiento lógico-inductivo, difiere del modelo anterior, de la escuela tradicional, que elabora su teoría a partir de una serie de postulados fundamentales, el método lógico-deductivo. Por el contrario, lo que hace es acercarse a los postulados fundamentales a través de premisas generales. Estas premisas son obtenidas de forma empírica a través del método científico de Newton. Por medio de investigaciones y experimentos se extraen los puntos principales de este pensamiento positivo. Vayan tratando de pensar en su cabeza, tomando notas también. Recuerden la película y vayan viendo qué es lo que pueden enriquecer, pensar de otra manera con respecto a lo que sucede a lo largo de toda la película, porque en realidad hay momentos, diferentes momentos en la concepción de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación, de la consideración de la disciplina científica que es el arte. Esta escuela positiva, el alumno debe conocer esos hechos, esa realidad que está por fuera de sí mismo y la tiene que objetivar para poder conocerla. El docente está obligado a ofrecerles la posibilidad para acceder a esos conocimientos a través de la razón, porque hunde sus raíces en la ilustración, ayudado también por el método científico. Para descubrir la realidad, el método, por excelencia, es el método científico, basado en la observación, en la experimentación, en la hipotetización y en la formulación de las leyes universales. 4 pasos en el método de Newton: observación, problematización, hipotetización y la formulación de las leyes universales. Esta escuela positiva es una pedagogía o plantea una pedagogía al servicio de las ciencias naturales, porque el método científico de Newton viene de las ciencias naturales, pero que también en lo social no se aparta de los hechos, suprimiendo lo metafísico, todo lo que no pueda ser entendido a partir del método científico. O sea, no se acepta todo lo que tenga que ver con los valores o con la religión. Por lo tanto, tiene una neutralidad valorativa. Al abandonar toda referencia a lo que está más allá de la comprobación, más allá de la experiencia, por eso lo de la metafísica, el tipo de educación propuesto por el positivismo es laica, gratuita, para todos, basadas en el cumplimiento de la objetividad de la realidad, del método científico y comprometidos con el progreso individual y social, que eran las características de la época, para lo cual se fijan contenidos determinados, que son hechos, realidades objetivables, y el modo de transmitirlos. El lema es el lema del positivismo: orden y progreso. Seguimos con esta concepción panóptica en esta educación positiva. ¿Hay un poco más de libertad con respecto a la educación tradicional? Sí, porque plantea la experimentación del método científico, pero todavía sigue manteniendo este orden y progreso disciplinar y este control sobre la realidad observada. ¿Qué pasa? Sigue avanzando el siglo. Estamos en la mitad del siglo XX y empezamos a tener una corriente que empieza a cuestionar la pedagogía tradicional, la pedagogía positiva, y que se llaman las corrientes no directivas. Las corrientes no directivas hunden sus raíces en el psicoanálisis, hunden sus raíces en el marxismo y
Su objetivo fundamental es la educación en la autonomía de los estudiantes, en los intereses de los estudiantes, en el proceso de autogestión áulica y educativa para después proponer la autogestión social. La pedagogía crítica que se da... Ay, me faltan las corrientes no directivas, espérenme un segundito. Ay, ¿qué me pasó acá? Bueno, se me perdió la otra diapositiva. Las debo tener en la presentación de mañana. Sigue pasando el tiempo y estamos en la década del 70 en Estados Unidos y hablamos de la pedagogía crítica. Si ustedes piensan en la película se está ambientada en la década del 50, tiene estos rasgos característicos de la pedagogía crítica. Pero ustedes me van a preguntar, pero Virginia, ¿estás diciendo que la pedagogía crítica surge en la década del 70? Sí, claro, surge en la década del 70, pero a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, de más de 40 siglos de historia, a lo largo de la historia siempre hubieron mentes rupturistas, personas rupturistas que cuestionaron y se adelantaron a la época. La pedagogía crítica representa originalmente, en realidad, la pedagogía crítica surge en Estados Unidos a fin de la década del 60 y durante toda la década del 70, 80 y 90, pero la carta fundacional de la pedagogía crítica está en Europa, en lo que se llamó la Escuela de Frankfurt. 1923 se creó la Escuela de Frankfurt. Ya lo vimos la semana pasada, pero lo repetimos porque esto es algo indispensable de la pedagogía. Esta escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse, empezaron, se reunieron filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, empezaron a cuestionar todo lo que tenía que ver con principalmente con la educación tradicional y la educación positiva, proponiendo una crítica, un proceso metodológico de deconstrucción de la realidad para volver a construirlo desde un lugar diferente. Entonces aparece la categoría de crítica, que significa poner en crisis, el método, que es la deconstrucción de la realidad, no describir la realidad tal cual está, sino deconstruirla, criticarla, revisarla, reescribirla y volverla a pensar, a interpretar desde un lugar diferente. Ese es el origen de la Escuela de Frankfurt. Pero ¿qué pasa? 1923. Estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial y en su mayoría eran pensadores judíos, por lo que algunos fueron a la guerra, otros murieron en los campos de concentración y algunos pocos pudieron irse de Europa, caso Habermas, y llega a Estados Unidos y crea la pedagogía crítica a fin del a fin de la década del 60 y durante toda la década del 70, 80, 90. Dicho esto, ¿qué es la pedagogía crítica? ¿O cuál es el representante fundamental acá, al lado nuestro? En Brasil, en Recife, Paulo Freire. Luis lo estaba nombrando esta tarde cuando nos encontramos temprano. Paulo Freire es un pedagogo, era un pedagogo brasilero, que fue nuestro representante del sur de la pedagogía crítica, pero fue más que eso, porque en realidad primero pudo pensar y después pudo llevar a cabo ese pensamiento en esta pedagogía de la liberación en el videíto que yo les pasé en algún momento. Entonces, hay muchos cuestionamientos a la pedagogía crítica porque los cuestionamientos que se le hacen a la pedagogía crítica es que es una pedagogía de biblioteca, que muy lindo todo lo que plantean las teorías críticas, pero que es muy poco probable, o por lo menos los norteamericanos no pudieron llevarlo a la práctica. Pero nosotros levantamos la mano y decimos que sí porque lo tuvimos a Freire, que justamente él empezó su construcción de su pedagogía crítica vinculado a poder darle voz y voto a los oprimidos, que eran los campesinos brasileros.
Freire nace en la parte más pobre de Brasil, que es Recife, en el noreste. Y de ahí comienza todo su proceso de pedagogización a lo que él llama estos oprimidos, a estas personas que no tenían condición de posibilidad de acceder a la educación o a la educación que otros sí tenían acceso de manera diferente. Entonces, ¿qué plantea? Que el educando debe despertar de su letargo, de su siesta, de estar adormecido, orientado por el docente, para hacer aportes para que lo beneficien a él y a la sociedad en su conjunto y a su condición de sujeto dentro de esa sociedad vinculado a un trabajo, convirtiéndose en un partícipe activo de la realidad que le toca vivir. La sociedad como construcción social es perfectible y para ello los estudiantes deben involucrarse críticamente en los problemas que lo afectan, para buscar diferentes soluciones posibles y no aceptar acríticamente, pasivamente o con los brazos cruzados recetas extraspoladas de otros contextos o de otras situacionalidades. El profesor no está en un plano superior. No hay una relación de verticalidad entre que el docente sabe y el estudiante no. Acá se genera una relación de horizontalidad, porque la base de la pedagogía crítica de Freire es el diálogo. Y si nosotros estamos dialogando, estamos en una relación de horizontalidad. El diálogo, por definición, es horizontal, no es vertical. Entonces, el profesor no está en un plano superior al del alumno. Es simplemente el instrumento que sirve para encauzar los razonamientos de los estudiantes. Es un guía, es un orientador, es un tutor. Opera como andamio, estimulándolos a crear nuevos caminos o alternativas y ayudándoles a que se basen en argumentos sólidos. Les enseña a pensar, les enseña a argumentar. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Seguimos? No, entonces está hablando. No se para esto. ¿Estamos? Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos invitan a reflexionar? Que los tienen que hacer reflexionar a ustedes. Estas son mis preguntas. No necesariamente son las únicas y no necesariamente tienen que ser las de ustedes. Pero ¿cuáles son las preguntas que nos invitan a reflexionar? ¿Qué educación para qué sociedad? ¿Cómo pensar la educación en tanto entramado de elementos heterogéneos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué procesos metacognitivos construir para aprender, para poder pensar nuevas formas de enseñanza y nuevas formas de aprendizaje? Mañana vamos a avanzar en esto. ¿Cuáles son los aportes de las teorías psicológicas que nos ayudan a pensar la enseñanza y el aprendizaje? Acá lo tenemos a Piaget, acá lo tenemos a Ausubel o Ausubel, como más le guste, lo tenemos a Vygotsky y lo tenemos a Brunner. Y tenemos a la Gestalt, que es la teoría psicológica del fondo y la forma. ¿Quién lo lee? Sea que lo lea. Sí, claro. Ya. Según el estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas, el único caso importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar eh, en mal, Totalmente. totalmente mal, y aún así podrán leerlos sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Bueno, esa es la teoría de la Gestalt. La vamos a ver mañana, no se las voy a mostrar ahora. Las teorías psicológicas del aprendizaje, en realidad de la enseñanza y del aprendizaje, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos aportan?
cómo enseñamos, cómo deberíamos enseñar para que el otro aprenda y cuáles son las estructuras psicológicas que nosotros ponemos en juego para poder aprender. O sea, que hay que estudiar mucho y hay que saber mucho para pararse adelante de un curso para poder enseñar y que el otro aprenda. ¿Cuáles son los aportes de las teorías del aprendizaje a la educación? Nos aportan cómo se produce el aprendizaje, cuáles son los requisitos que lo favorecen y tenemos algunas teorías que son las que vamos a ver. Las teorías asociacionistas o mecanicistas o el conductismo es lo mismo, hablar de teorías asociacionistas o hablar de teorías mecanicistas o hablar del conductismo, estamos haciendo referencia siempre a lo mismo, al conductismo. Tenemos otras teorías, que son las teorías mediacionales o de la reestructuración, que es la Gestalt, la representación del texto que recién leyó Luis, la psicología genética cognitiva de Piaget, de Ausubel y de Brunner, y la psicología genética dialéctica de Vygotsky. ¿Por qué una mirada psicológica para tratar de comprender el aprendizaje pedagógico? Si estamos tratando de teorías pedagógicas contemporáneas, Virginia. Bueno, sí, pero si nosotros hablamos de teorías pedagógicas, tenemos que hablar de currículum, de didáctica, de psicología, de sociología, de filosofía, de pedagogía, de epistemología, de antropología, porque el que enseña es y el que enseña es un sujeto y el que aprende también es un sujeto y viven en una sociedad. Por lo tanto, todas las ciencias sociales nos aportan para poder pensar el hecho educativo. Entonces, ¿para qué estudiamos las teorías psicológicas? Para contar con elementos para develar la naturaleza de los aprendizajes. Las teorías del aprendizaje informan modelos de enseñanza. ¿Y por qué aparecen aspectos normativos, descriptivos, explicativos en el abordaje del aprendizaje pedagógico, el trabajo escolar, que es el problema del sujeto pedagógico? Y acá les dejo algunas imágenes de las teorías críticas. Acá una imagen mía de hace varios años atrás en Bolivia, en donde había un gráfico que decía que tenemos que aprender a pensar por fuera de la caja. Construir procesos metacognitivos, el aprendizaje colaborativo y la diversidad y la riqueza multicultural que construyen enseñanzas, aprendizajes, pero principalmente modelos pedagógicos más tolerantes, menos soberbios, más comprometidos con la sociedad y con el medio ambiente y con los otros. Todo esto se los quería compartir. Voy a dejar de compartir. Todo esto se lo quería comentar porque lo vamos a retrabajar mañana, porque es todo lo que ustedes estuvieron leyendo en los textos, porque está explicado de una manera distinta a lo cómo lo explican los textos, porque les puede servir para poder pensar el organizador gráfico y porque nos va a servir también para lo que tengamos que ver en la próxima unidad que está vinculado a la observación de una clase, el análisis y observación de una clase. ¿Sí? Preguntas, dudas, aclaraciones. Juan, ¿Qué tal? Buenas noches, doctora, compañeros, buenas ¿qué tal? noches. Una preguntita, doctora, con respecto a la tarea y con respecto a esta clase. En la teoría de Cullen, estaba leyendo justo el día de ayer, yo día en la mañana, que se basa específicamente en un raciocinio crítico y ético y básicamente en la justicia social, Ujú, pero investigando más, en cambio, la rechaza el socialismo y la humanista, pero la humanista también busca el bienestar social y la socialista busca, en este caso, un estado crítico del individuo. O ujú. sea, eso quiero más o menos que me aclare para ser el organizador gráfico, más o menos. ¿Qué texto de Cullen estás leyendo?
Justamente el que está en la bibliografía que nos dio usted en el Drive. Recordámelo. Justamente, déjeme abrir justamente el Drive Cuyen que es lo... un filósofo argentino, Carlos Cuyen. Yo no sé si está muerto, Sí, pero si no está muerto es muy viejito. Yo tuve la sí. posibilidad de conocerlo hace muchos años. Cuyen es un gran filósofo, es de la misma provincia que vivo yo, es de Santa Fe, pero bueno, hace 1000 años que vive en Buenos Aires. Por supuesto que tiene una filosofía. Él habla de filosofía, si bien es filósofo, habla de filosofía de la educación. Y por supuesto que tiene una formación crítica. Es entrañas Entrañas éticas éticas. de la identidad docente. Sí, correcto, correcto. ¿Algún capítulo? En este caso, más o menos el primer capítulo Ujú. me dio una breve idea. Entonces yo le hice la pregunta justamente en el WhatsApp si nos basamos justamente en la bibliografía o también podemos relacionar con otra bibliografía aparte de los que nos dio. Entonces me dio la duda y comencé a investigar por internet. En realidad esa, a ver, cuando a mí me ofrecieron esto el año pasado, me dijeron que tenían que ser pocas referencias bibliográficas. En Guatemala les compartí un drive a mis estudiantes con 150 libros. Si quieren, yo les comparto el mismo drive a ustedes con 150 libros. Obviamente que hay una imposibilidad física y biológica de poder leerlo en 15 días, que es lo que en 3 semanas, que es lo que nos dura a nosotros el seminario. Yo no tengo problema, los tengo cargados, lo único que hago es compartirle el drive sin ningún tipo de problemas. Ahora, Carlos Cuyen. A ver, ¿pueden utilizar otra bibliografía? Sí, por supuesto, todas las que quieran. Nunca, aparte porque nunca va a ser suficiente. Por mí, lean el mundo y los alrededores y va a estar bien. Obviamente tienen que dar cuenta porque después van a decir, bueno, Virginia, diste otra cosa, diste esta bibliografía. Los estudiantes buscaron otra bibliografía y dónde está esta correspondencia entre el sílabo, lo que vos dijiste, lo que hizo el estudiante, ¿sí? Si vos me preguntás, ¿podés utilizar otra bibliografía? Sí, por supuesto. ¿Quién es Carlos Cuyen? Carlos Cuyen es un filósofo argentino. Se dedicó a construir toda su teoría sobre filosofía de la educación, porque a él le interesaba la educación. ¿Por qué estudiar la educación desde el punto de vista filosófico? Porque el acto que nosotros hacemos cuando nos estamos educando, en este proceso de educabilidad entre ustedes y yo, lo que se transmite es un conocimiento. Y el objeto de estudio de la filosofía es el conocimiento. Entonces ahí entra Cuyen a hablar de filosofía de la educación. Él tiene una formación crítica, también tiene una formación humanística, y él habla de una resistencia con inteligencia frente a la dominación. Habla de interdisciplina, habla de currículum, habla de la formación de docente, cómo nosotros los docentes nos tenemos que formar para que nuestros estudiantes puedan formarse en un pensamiento crítico, en procesos metacognitivos, en utilizar la inteligencia para resistir al pensamiento hegemónico. Esto es lo que hace Cuyen en toda su teoría filosófica. Por supuesto que es mucho más amplia, ¿no? Pero de eso está haciendo referencia a él. Gracias, doctora, te lo agradezco. Por favor. ¿Quién más? ¿Dudas? Maritza. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Una duda respecto a la asignación de la siguiente unidad, que respecto a la clase. ¿Puedo observar una clase virtual? Sí, claro. Ya, solamente era eso, doctora. Bueno, pueden observar una clase virtual, una clase presencial. Y si hay alguien, Jenny dice, Virginia, no consigue una clase. Bueno, alguien se la colabora y le presta la misma clase, porque total van a ser ojos distintos. Es más, podríamos hacer un ejercicio mucho más entretenido, buscar una sola clase, como ser la película, porque no hay dos reflexiones iguales con respecto a la película. Entonces, podríamos usar una sola clase y todos miramos con los ojos diferentes esa misma clase porque todos vamos a ver cosas distintas. ¿Por qué vamos a ver cosas distintas? Primero, porque somos distintos. Segundo, porque venimos de formaciones distintas. Tercero, porque lo que le interesa a Jenny no le interesa a Evelyn. Y no significa que a Jenny le interesen mejores cosas y a Evelyn miró
cómo estaba vestida el profesor. No, todo es importante. Cuando vayamos a ver qué observar y cómo observar, nos vamos a dar cuenta de que hay que observar todo, pero después hay que observar los detalles, lo que no se dice, lo que no se habla, los movimientos, las caras. Entonces, ¿podemos observar una clase virtual? Sí. ¿Podemos ir, Sairi, te puedo ir a filmar mañana que tengo que hacer un trabajo para la maestría? Bueno, si Sairi me dice que sí y me dan permiso en la universidad para que yo vaya y filme, no tengo problema. Ahora, el que no tenga posibilidad, levante la mano. No, no tengo. Bueno, el que no tiene le presta el de al lado, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas y se empiezan a compartir los links o el drive donde tengan la observación cargada, ¿sí? La clase cargada. Janine y Antonella. No sé quién, me parece que Janine, no sé quién de las dos puso primero porque no las vi. Ah, yo, yo Dale. no tengo la clase, o sea, tengo una clase, pero es online, de una materia que me gustó mucho y Pero tengo no esa pasa, clase. pero no pasa nada. ¿La podés descargar? ¿O podés, Creo, o podés copiar el drive? Perdón, el enlace. sí, eso sí. Listo. Suficiente para mí. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, claro. Antonella. Bueno, yo sí pido perdón. Los que somos de Loja me han de entender. Está haciendo demasiado, demasiado frío, entonces estoy peor que un oso de abrigada. Sí, yo tengo una duda, o sea, yo no tengo una clase, pero no sé si podría grabarlo, o sea, la doy presencial, pero Ay, se cortó. Se cortó, Antonella. sabía, yo sabía que si no se me iba a dar por algo. Bueno, primero le quería pedir disculpas, que parezco un oso, pero como decía, los que son de Loja me han de entender, hace un frío horrible. Entonces, bueno, esa primera parte. Y segundo, le comentaba de que, o sea, yo tengo una clase presencial, pero no sé cómo podría hacer con eso, o sea, cómo debería grabarla y todo. Y primero tenés que pedir permiso. Eh, no solamente, suponete, que me querés grabar a mí presencialmente. Yo te puedo decir que sí, pero a lo mejor el director o el rector o el encargado te dice que no, no se puede filmar. Entonces, ese puede llegar a ser el problema que tenemos con ir a observar a un compañero y filmarlo en la presencialidad. Eh, yo no te puedo pedir, yo no soy nadie en Ecuador como para firmarte una nota diciendo de que el programa de maestría autoriza o pide permiso para, ¿sí? De última habría que pedirse el permiso a el director de la maestría. Pero, a ver, gente, cero estrés. Nos empezamos a compartir las clases que tengan los otros. A ver, estamos haciendo una maestría en educación. Si no somos solidarios, ya la dejan. Ya la dejan, es así de sencilla. Si no nos podemos ayudar y ser colaborativos entre todos, nos estamos dedicando mal al estudio, ¿sí? Entonces, el que no tenga por el chat, gente, yo no tengo, bueno, comparten dos o tres enlaces de clases virtuales. Tenemos 1000 clases de la pandemia, busquemos algunas clases de la pandemia que hayamos hecho nosotros, que hayamos tomado nosotros, que hayan hecho algún hijo nuestro, y utilicemos esas, ¿sí? Total, esto no va a salir de acá porque en realidad lo que nos interesa es plantear qué pasa en esas clases desde el punto de vista pedagógico. No lo vamos a salir a divulgar en un video de YouTube o de TikTok para decir, ay, mirá, Zairi, qué mal que da clases. No, no, no vamos a decir eso. Es para poder agudizar, primero para poder aprender a observar. Porque cuando yo les voy a decir, bueno, miren, miren todo. Mirar todo es mirar nada. ¿Qué cosa del todo tengo que mirar? Cuánta gente hay, cómo se vistió la gente, si las aulas están pintadas. Bueno, entonces vamos a aprender qué se mira. Por lo tanto, podemos compartir tres o cuatro enlaces y que cada uno tome
la clase y la vamos trabajando después, ¿sí? Maritza, pero creo que estaba la otra Maritza antes, Maritza Ximena, que Sí, bajó estaba la antes mano. él. Sí, sí, Doc. Sí, levanté la mano, pero usted ya con la retroalimentación que le dio la compañera ya, ya me quedó claro. Eso Ah, nada más, Doc. buenísimo. Dale. Ya, en mi caso, doctora, bueno, yo había pensado en subir la clase a YouTube y compartir el enlace desde ahí, pero en vista de lo que menciona que efectivamente pues es público y tal, no sé si lo subimos al Drive y a partir de ahí compartimos el link. No sé cuál es la recomendación que nos daría usted. La subimos al Drive y la compartimos desde ahí, sin ningún problema. Va, a ver, díganme, ¿qué quieren? ¿Dónde la quieren subir para que todo el mundo la suban? A ver, yo no me acuerdo. Esperen un segundo. No, no te adelantes porque yo, a ver, ¿cómo estaba dicho en la plataforma? ¿Qué dice en la plataforma? La verdad no me acuerdo. Pues yo tampoco. Esperen un segundo. Yo le leo. ¿Quién lee? Apar- Esperanza. Esperanza. Ya. A partir de un video elaborado y presentado por el docente referido a lo presentado en la clase magistral, los estudiantes deberán escribir una reflexión crítica e No, no, individual. no es esa. Es la unidad 2. Acá Unidad la tengo, 2. doctora. Estás leyendo la unidad 1. Voy yo. La unidad 2 dice grabar un video de una clase escolar enmarcada en la educación superior. La grabación puede ser propia o de un compañero. Subir el Quédate link ahí, quédate ahí. a un drive. Pará, quédate ahí. Em, Eso lo resolvimos. Ajá, Pandemia, no pandemia, compartimos o no compartimos, ¿sí? ¿Ok? ya. Está entendido. 2, subir el link a un drive. 3, presentar el link en un PDF. Y 4, evaluación por parte del docente. Yo les voy a poner, les voy a hacer en el drive que tengo yo, de donde les comparto todas las cosas. Les pongo unidad 2, observación de clases, educación superior, y ahí colocan todos los enlaces, ¿sí? Ya, ok. Doctora, en la actividad 1 de la unidad 2 solamente es de subir el link porque en el procedimiento no dice nada que tengamos que analizar. Sin embargo, en la rúbrica dice alto conocimiento teórico para captar los procesos pedagógicos en el aula. Sí. No te adelantes, porque eso yo lo voy a explicar mañana, o vos vas a hacer todo esta noche, Ok. ¿sí? ¿Vas a hacer todo esta noche? No, primero acabar la 1. No. Bueno, terminemos la uno. Igualmente, ya mañana empezamos la 2. En la primera hora y media tenemos la uno, la segunda hora y media tenemos la 2 y ahí explicamos todo, ¿sí? Porque en realidad ahora no me acuerdo sinceramente cómo está hecho. Luis, Sí, buenas noches nuevamente. Una duda. ¿Cómo es el formato para la evaluación? Por lo que tengo entendido es el día domingo. ¿sí? Es una evaluación sumativa. Ya Ok. está hecha, ya está subida, ya está cargada. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la evaluación? Tienen todo un día para hacerla y 2 intentos. Me imagino, a ver, me imagino que debe ser igual a todos los seminarios. A mí no me dieron opción distinta que yo tuve que hacer eso y no me dieron una opción distinta a lo que me imagino que hicieron con el profesor Alex o lo que van a hacer con el docente que me sigue a mí. A mí me dieron indicaciones precisas de cómo tenía que hacer y así me la aprobaron y así la hicimos. No, a lo que me refería, ¿verdad? Es a la cantidad de preguntas y el tiempo que tenemos para resolverlas. La cantidad de preguntas son 10 preguntas. Ahí en el mismo lugar dice que se tiene 10 minutos. ¿10 minutos se tiene? Bueno, no sé, no la cargué yo. Eso se cargó el técnico. A mí me pidieron la evaluación y la cargaron. Gente, a ver, me imagino que tiene que ser un procedimiento estándar. Yo eso no lo hago, no depende de mí, eso depende de la universidad. Los tiempos, los requisitos, todas las formalidades
No dependen de mí, dependen de la universidad, de criterios estrictos para poder realizarlo. Me imagino que, ¿qué hicieron con el profe Alex? En inicio habíamos hecho una evaluación, pero con Proctorizer, que es una plataforma, bueno, un programa que nos validaba que no nos estemos moviendo o abriendo Sí, otra creo que es página. la misma. Pero en sí tuvimos varios problemas con el programa y al final terminó por quitarlo porque era un poquito había complicaciones con algunos compañeros. Ujú. Entonces lo quitó y puso, si mal no estoy, fueron 15 minutos el tiempo total de la evaluación. Estas son, a ver, estas son 10 preguntas cerradas contra mi voluntad. 10 preguntas cerradas, las cuales yo las hice y las cargaron y no tengo ni idea de cuánto tiempo es. 10 minutos, 15 minutos, será si son 10 minutos. Lo único que me dijeron es, ya está cargada con la posibilidad de 2 intentos. Mm, Pero, a ver, gente, son preguntas cerradas, preguntas que la hemos hecho y respondido hace 5 clases, o sea que cero estrés. Si ven los videos, si estuvieron escuchando, si estuvieron tomando notas, si leyeron los PowerPoint, etcétera, 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 eh, nada, es una pavada. Buenísimo. Muchas gracias. Igualmente es contra mi voluntad, porque eso no significa que ustedes sepan. Así nomás se los digo. Es una formalidad por mí, yo les hubiera hecho escrito, escribirles un ensayo de 10 páginas sobre una corriente pedagógica, retomando todos los autores, y esa sería mi evaluación, pero no se evalúa de esa manera. Y no voy a ir contra la evaluación porque por algo tendrán esos requisitos de evaluación, y porque sé que también hay una lógica y hay una dinámica totalmente distinta dentro de, el sistema educativo de Ecuador. Así que, nada, eso. Es una evaluación sumativa al igual que la evaluación de la segunda unidad. Misma situación, diferentes preguntas, porque las preguntas van a estar vinculadas en función de lo que empecemos a ver mañana. Ok, muchas gracias. ¿Otra Gracias. pregunta? Si se quiere, tienen un poco más de libertad en haber escrito las 500 palabras, en retroalimentar a 2 compañeros y una libertad total y absoluta en el organizador gráfico. A ver, ¿lo pueden hacer con inteligencia artificial? Todas esas 3 cosas, sí, por supuesto. Pero bueno, ya eso entraría dentro de la eticidad que cada uno maneje en función de su formación. Te ¿Sí? había mencionado una vez en alguna clase anterior sobre la formación y educación ética integral. Entonces, sería bueno aplicarla. Em, No, no es su clase, en otra clase. ¿Que hablemos sobre ética? No, 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 por el uso de la inteligencia artificial al momento de poder. A la Y final pero es eso depende de la moral de cada uno. correcto. No, a ver, uno puede hablar el mundo y los alrededores sobre la ética y después en su propia práctica no es ético. Pero eso corresponde a su educación y a la moralidad y a los límites que cada uno tiene con respecto a lo que está haciendo, ¿sí? Yo doy un seminario de ética durante todo un año en formación docente y es precioso. Y cuando empezamos a ver los diferentes ejemplos, vemos que de ética, muy, muy linda, pero en el bolsillo, lamentablemente. Así que, bueno, pero la ética está vinculada a todo. En realidad nosotros damos ética en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre leemos libros que no tienen nada que ver con la educación, pero que hablen sobre ética, ya sea explícitamente o implícitamente o colateralmente. Y está bueno porque en realidad hace
hace construir los procesos metacognitivos. Insisto en lo que yo les dije la vez pasada, ¿cómo sé que ustedes saben? No por un verdadero o falso, o un con flecha o con un multiple choice. Yo en mi vida hice bien un multiple choice. Nunca, jamás en mi vida. Nunca. Nunca uní con flecha como corresponde. Nunca hice bien nunca respondí bien una pregunta cerrada. Eso no determina que ustedes sepan más o sepan menos. El que yo me dé cuenta que ustedes saben es que los puedan transferir a una situación totalmente nueva y totalmente diferente. Ahí es cuando se ve que alguien aprendió. Ejemplo, yo les hago leer en ética a mis estudiantes el libro autobiográfico o de la biografía de Malala, Premio Nobel de la Paz. Esta nena afgana que sufrió un atentado cuando volvía del colegio porque iba al colegio con una edad que no debería haber estado en el colegio. Y, eh, y hablamos de ética. A partir de ahí hablamos de la ética, en lo religioso, en lo político, en lo educativo, en la vida social afgana, en los talibanes, etcétera, etcétera. Y ahí yo me doy cuenta si saben o no saben mis estudiantes en función de poder poner en palabras teóricas lo que pasa en ese libro. Jenny, por eso la cuestión de poder retroalimentar a dos compañeros, porque yo pude haber escrito unas 500 palabras y argumento asintiendo o argumento en contra y justificando el criterio opuesto en función de lo que dijo Jenny. Y para eso tuve que haber leído y para eso tuve que haber entendido y para eso me tuve que haber apropiado, para tratar también de entender por qué Jenny dijo eso y yo estoy asintiendo o no asintiendo. Sí, perdón, doctora, muy buenas noches con todos. ¿Cómo estás, Jenny? Solamente por hacerle una consultita en el caso del organizador gráfico, o sea, se puede acotar un poquito de información basada en de pronto, las corrientes de la bibliografía que usted envió. O sea, ¿me puedo guiar con ellos también? ¿O Sí, solamente claro. dice lo que usted aportó? Sí, claro, sí, Ah, ya. de todos lados. Y es más, acuérdense, esto es una maestría en educación, no es en tecnología, o por lo menos no en mi seminario de tecnología. O sea que si quieren hacer el organizador gráfico en lápiz y papel porque tarda mucho tiempo, porque no saben manejar la tecnología vinculada a los programas de realización de mapas conceptuales, lo hacen en lápiz y papel y yo no va a valer ni más ni menos que el último hecho con la inteligencia artificial. Eso que quede totalmente en claro, ¿sí? Ya, muchas gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda? Esperen que estaban surgiendo cosas acá en el chat. No usamos el Proctorizer. Bueno, nos puede proporcionar el libro. ¿Qué libro de ética, Robert? ¿El de Malala? Hola, doctora. Buenas noches, compañeros. Hola. Sí, sí, efectivamente, el de Malala, porque yo soy profesor de ética y no había escuchado de Malala. Yo soy ética marxista. Ajá. ¿Me puede, me puede Eh, proporcionar? Ese libro me interesa mucho para aplicarlo la historia de con lo que quiero Malala, decir. la historia de Malala es extraordinaria, porque aparte nos ubica en un contexto y en una realidad y en una religiosidad, por lo menos para mí, totalmente distante y absurda, ¿no? Tan dogmática, tan extremista, tan fundamentalista, etcétera, etcétera. Ahora se los comparto por el chat del WhatsApp, sin problemas. Muy amable, gracias. Si das ética, tenés que ver también el libro de Frank, El hombre en busca de sentido, El valor de educar, el de Malala. eh, hay muchos libros
que no son de ética específicamente, pero para trabajar la ética. Exacto, esa es la idea. Sí, porque tenemos, de acuerdo a los contenidos teóricos, otros libros como la ética marxista, pero yo quiero pues ir innovando también en la educación, que eso permite también al estudiante eh, tener un pensamiento crítico y que nos permita a nosotros también como docentes cada día irnos innovando también en cuanto a la tecnología y a los medios tecnológicos que tenemos. Hay una película muy hermosa sobre el Holocausto para ver el tema de la ética. Se ve que tiene unos años, pero yo la vi el año pasado. Es tremendamente fuerte. Se llama El niño del pijama a rayas. ¿La vieron? Yo no la había visto. Es tremenda. Bueno, Voy a tomar mi... el niño del Buena pijama a película. rayas es tremenda, pero de todas las, yo creo que vi todas las del Holocausto, pero nunca esa que fue tan, tan, tan tremenda. El ¿Le niño del pijama a puede, rayas. perdón, ¿le puede por favor escribir en el chat? Sí, ahora no te paso el link de la película, pero te hago una captura de pantalla de lo que pasa de la foto en Google em, para que lo tengas. Sí, gracias. Eso es No, de de gran nada. ayuda para poderlo investigar. Bueno, muy bien. Sí, gracias, gracias. Por favor. Bueno, gente, ¿alguna duda, pregunta, de más dudas? ¿No? No, Bueno, no, gente, nos vemos mañana. Miren que en menos de 10 horas nos volvemos a ver. La foto, la foto. No sé, Ahora, la foto, la foto. No sé si, ahora no que sé si es estoy. bueno. A ver, ahora que están bien, se pueden a ver, chicas. Chicas, se me ponen todas lindas. Chicos también, no se me pongan celosos, pónganse todos lindos. Miren que después cuando seamos ricos y famosos. A ver, falta un montón de gente que encienda la cámara. Me voy a poner así como en maestra ciruela, bien estricta, autoritaria y demás. Todo lo que estamos criticando. Ay, miren qué lindas. A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Ay, qué hermosa foto. Hasta los corazones salieron, todos. Bueno, nos vemos mañana. Sí, Claro que sí, Doc. No me van a dejar sola mañana. ¿Ah? Gracias. Por Prepárense, supuesto. Jamás. prepárense cafecito, matecito, lo que quieran tomar y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. A las 8 de acá, doctora. Claro, a las Muchas 8 gracias, doctora. de Ecuador, a las 10 de Argentina. Así es. Descansen, chicos, nos vemos gracias. mañana. Gracias. Gracias, Hasta Chao, Virginia. mañana. chao. Un Gracias. placer, Mañana, gracias. Gracias. profe, un gusto. Un gustazo. Gracias. Buenas Chao, noches con chao. Buenas todos. noches. Hasta Muchas gracias, mañana, Gracias, Virginia. Virginia. buenas Chao, noches. chao. Hasta Una mañana con linda noche. todos. Maritza, no te me vayas. A ver, vamos a ver el tema de eso para que quiero ver, porque como no hice yo la plataforma, quiero ver Ya, si está cargado. A ver, lémela. ya en la plataforma dice la Espera, asignación. espera que llegue a mis machetes. Espera. Ay, Unidad 2, unidad 2, unidad 2, unidad 2. ¿Y dónde? Ah, para, acá, acá. Sí, dice. Análisis, a ver, contenido, en procedimiento, sí, los maestrantes grabarán, bueno, no grabamos nada, vamos a tomar un video. Grabarán un video de una clase de nivel educación superior. Puede ser propia o ajeno, bueno, ya sabemos. Tomamos una clase. Uno, grabar, que es tomar la clase. Dos, subir el link a un drive. El drive ahora se los comparto. ajá, Presentar el link en un PDF. Copias el link y haces un PDF. Para que, sí, si no, ¿dónde pongo el link? ajá, El link no me puede quedar en la nebulosa. Y yo tengo Sí, que entrar y mirar la grabación de ustedes. eh, ¿Sí? correcto. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ah, te me quedaste dura. Bien. No, Bien. Después, esto es el APC el APD. ¿Sí? el ACD. El ACD. Ahora el Ajá, AP. ACD, ACD. ACD. ACD.
sería. Ahora el AP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el AP, en el ACD, buscar la película, subirlo al Drive y yo voy, entro y miro. Ya. Sí, la AP, duda más bien surgía porque debajito de la asignación del procedimiento hay una rúbrica y la rúbrica dice alto conocimiento teórico para captar los procesos pedagógicos del aula, alta competencia conceptual para observar el desarrollo teórico áulico y elevada reflexividad y proceso metacognitivo. Entonces, por eso mi duda. claro, pero es muy sencillo, no hay duda ahí. Pero esa rúbrica entonces sería para el APE, En realidad va a ser para todos, porque en para realidad todo. cuando vos vas a observar y vas a grabar una clase, ¿qué vas a observar? ¿Si está pintada? ¿Si tiene aire acondicionado? ¿O cuántas sillas tiene? En realidad lo que vos vas a observar es cómo habla el docente, cómo contestan los alumnos, qué argumentaciones se dan, habla para uno solo, mira siempre al mismo lugar, mira para todos, se queda sentado, se queda parado, va caminando, los alumnos están con el celular y no le prestan atención, eso es lo que se va, eso es lo que se va a analizar. Eso es Sí, lo que vos tenés precisamente. que grabar y Ajá. tenés que estar atenta Ok. a todo lo que pasa. Es decir, vos no, suponete que yo estoy dando clases con ustedes y Jenny viene a grabar las clases. Jenny no me tiene que grabar a mí y ponerme el celular a mí. Jenny tiene que grabar todo. Entonces, suponete que si yo tengo que ir a yo cuando voy a observar a mis estudiantes que se están por recibir de profesores o de maestros, yo no me quedo delante. Yo me quedo atrás, al final atrás, porque al final atrás vos ves todo. Entonces, si yo te tengo que ir a grabar la clase a vos, ¿a dónde me pongo? ¿Al lado tuyo? ¿Y me siento y te grabo así? No, yo me voy al final y trato de grabar todo para ver porque, a ver, ¿el fin qué es? Ver cómo da clase el docente. Pero esto no es para Claro. decir que Marisa da mal clases, que Marisa le habla solamente a Jenny, que no se mueve. No, no, esto es para saber qué es lo mejor que se puede hacer y qué es esto que no se debería hacer. No estamos poniendo en tela de juicio al pobre maestro que está haciendo malabares para dar clase con toda su carga familiar, con todas sus cosas, diciéndole, Maritza da mal clases. No. Como cuando dijimos, vamos a respetar, cuando nosotros le vayamos a decir a los compañeros que si estamos de acuerdo o si estamos en menos acuerdo, con respeto y con la consideración que se necesita. Bueno, acá, si yo lo voy a mirar a Luis, con respeto. Mira, acá yo hice una grabación del profesor Luis de física, tercer año de la universidad. Se evidencia que tiene manejo de tema, que explica bien, que la ejercitación es correcta con lo que está planteando, pero evidentemente sabrá mucho de física, pero pedagógicamente no tiene todas las herramientas porque es ingeniero físico. Listo, Con, Doc. con ese Muchísimas respeto, gracias. es decir, el tipo es ingeniero, no es profesor, entonces hace lo que puede, lo que considera que es mejor para dar clases, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ir lo que tenemos que tener en la cabeza para ir a grabar la clase, ¿sí? Después, el AP, teniendo en cuenta la grabación, tomamos Ajá. la grabación. Comentar la grabación de al menos un compañero considerando los elementos abordados en la unidad 2. Hacemos lo mismo que en la película, pero en vez de la Sí. película es la grabación de un compañero. Por eso yo tengo que subir el drive a un lugar donde lo vea, el enlace de la grabación a un lugar donde yo pueda entrar y ver tu grabación. Ah, a ver, vamos a ver Miguel qué fue a grabar o qué tomó. Entonces voy a la de Miguel. Y en en el autónomo. Yo tengo ya subida al Drive, ahí voy Luis, yo tengo subido al Drive la ficha de observación de clases, que si quieren la podemos ver mañana. Yo se las iba a dar en una tutoría, pero si quieren la podemos ver mañana. Entonces, retomar el video, determinar la teoría o las teorías que subyacen en la misma. No hay una teoría propia. Porque cuando yo les digo así en chiste, esto
en rojo. Lo escriben en rojo porque es importante. Es una parodia a la parte más conductista de la enseñanza, ¿sí? Pero presten atención. Ahora me escuchan, dejan todo lo que tengo que hacer porque esto es importante. Esto es pregunta de examen y uno va mechando un montón de teorías pedagógicas cuando tiene que dar clases. Entonces, determinar qué teoría subyace, qué mayoritariamente de teorías subyacen adentro de esta clase escolar. Realizar una conclusión, bueno, se concluye de esta clase escolar de Maritza, profesora de inglés que... ta, ta, y subirlo a la plataforma. Me agarraste de prevenida y yo esto lo hice hace 1000 años y no me acordaba. Y aparte, me resisto, me resisto a este modo de educación. Listo, doctora. ¿Te, Muchísimas te gracias quedó por la claro? aclaración. Sí, sí, Igualmente, completamente. lo de la observación, yo se las puedo compartir, pero creo que es la tutoría del martes o del viernes. Ya te digo cuál es la tutoría sobre evaluación, porque ya las tengo todas hechas. Em, es la del martes. Así que si vos me esperás hasta el martes yo le doy lo de evaluación. Es más, yo ya mañana, si quieren, les puedo compartir, pero no les quiero compartir con tanta anticipación porque después se me ponen ansiosos y mezclan todo. ¿Pero se entendió ahora? ¿Está bien? ¿Está exactamente igual a como te lo leí yo en mi machete? Sí, 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 Bien, sí, está bien. igual. Luis, Sí, iba a lo que estaba diciendo la compañera Marita. Entonces, no solamente es agarrar y subir el link, también debería haber el análisis ahí de la clase. O sea, yo voy a estar con esa objetividad, ¿no? De que voy a estar en la parte de atrás, voy a ver la clase y obviamente voy a tener mis vos observaciones. en el ACD, Ujú. Subir el link. espérame, sí, espera que ya me olvidé. Espérame, No, ya me pasa olvidé. que por lo de la rúbrica que dice ahí, entonces con lo que estaba Olvídate diciendo, la rúbrica, Lo que olvídate. pasa, bueno, compañera Luis, es que la rúbrica está en el ACD y es la misma para el APE. Por lo que entiendo, la doctora, en el ACD solamente subimos el link y Sí, en el APE hacemos el análisis y es ahí donde tiene cabida la rúbrica. en realidad en todos los lugares es la Ajá. misma rúbrica para Sí, todos. es la misma. Es la misma rúbrica para todos, porque cuando vos vas a ver, no vas a ver qué se puso Virginia de vestido, vos vas a ver lo que realmente pasa. Entonces, cuando yo mando a observar a mis estudiantes, observan. No puedes observar y escribir al mismo tiempo. No puedes observar y redactar, está usando pedagogía crítica, conductismo, porque no te da tiempo. Primero vas y observas con ojos de observador. Una vez que vos volviste a tu casa, empezás a escribir. ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste que estaban sintiendo los estudiantes en el momento que se decía tal cosa? Eso se hace a posteriori, porque cuando observás tenés que tener todos los sentidos en la observación, porque no es observar y escuchar lo que se dice, es observar y escuchar lo que todo el mundo dice, con el cuerpo, con la voz, con la cara, con todo. ¿Cómo se soluciona un conflicto? Aparecen conflictos, la docente mira a una sola persona, los alumnos están aburridos, todo eso aparece en la ficha de observación. No es ir a escuchar lo que el docente dice, es escuchar y mirar absolutamente todo. Los cuerpos. Aunque estés con el celular o con la filmadora cuando íbamos nosotros, no te da tiempo para poder razonar argumentadamente y teóricamente para hacer el análisis. El análisis lo tenés que hacer a posteriori. Por eso, la primera, por eso las rúbricas son iguales para todas, para las tres instancias. Primero observás, después analizás y después haces lo otro. buenísimo. Paul, Doctora, compañeros, buenas noches. Sí, más o menos va por ahí. Entonces, la única pues duda sería, ¿va a coincidir el link de algunos? En mi caso, yo no tengo un poco la posibilidad, como habíamos mencionado, y justamente, bueno, aquí los compañeros saben un poco la situación del país, entonces nosotros estamos por trabajo prácticamente encerrados, digamos, ahorita. Entonces es un poco complicado ir a filmar una clase, entonces sería uno de los que me tocaría tomar una clase
de mis compañeros. Entonces, no habría problema que se suba el mismo link. No, Eh, ya dijimos que no. No hay ningún tipo de problemas porque hay una imposibilidad. A ver, es muy difícil entrar a las instituciones. Hola, soy Virginia, vengo a filmar. Nadie te va a abrir la puerta. Así es, doctor. Y esa es la primera. Y la segunda, obviamente, si es que nos toca comentar la de un compañero, pues bueno, habría que comentar también el mismo video en algunos. Obviamente, los criterios, como usted mismo lo menciona, son diferentes. Entonces, en ese sentido, no habría inconvenientes. Es la misma actividad Ujú. que la unidad uno, pero en vez de una película es un video realizado por ustedes. Es exactamente lo mismo. Y lo que cambia son los contenidos Y y, obviamente, y nosotros el cada uno, autónomo. eso, perdón, eso decía. Entonces, obviamente, el criterio diferente de cada uno, nada más. Entonces, ahí El estaría criterio la es diferencia. diferente, pero siempre con el respeto. Con respeto porque a nadie les gusta que digan, Luis, es horrible lo que hiciste. No, 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 porque aparte no, es una irrespetuosidad. no, sí, en eso estamos claros, no, claro, obviamente. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que lo obvio no se obvia. Yo lo voy a seguir insistiendo, con respeto, con educación, y que no es nada personal, porque imagínate que si Luis sube una clase de él, y Marisa le comenta de que cómo va a decir eso, de que mirá la voz que tiene, mirá qué autoritario que es, que en el momento los chicos empezaron a poner todo revoltoso, les dijo saquen una hoja examen, y nosotros estamos diciendo absolutamente todo lo contrario en las clases, y viste, uno hace lo que puede, no estoy justificando absolutamente nada, uno hace lo que puede, pero también tiene que entender lo que está haciendo el otro o con qué criterio, y uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, más o menos en desacuerdo por mitades y demás. Acá siempre con respeto y siempre con educación, porque ya supongamos, Luis es profesor, yo soy profesora. Obviamente, unos tienen más experiencia que otros en la No, docencia. no. Y yo le digo, Luis, mañana te voy a ir a observar. Mm. A pesar de que uno es profesor y le agarra un poco la percepción, ¿y qué viene a observar? ¿Y para qué lo quiere? ¿Y qué va a hacer con lo que con lo que yo estoy haciendo y con lo que él está observando? Es lo mismo que le va a pasar a ustedes el domingo con la evaluación. A nadie nos gusta hacer una evaluación y a nadie nos gusta que nos vengan a observar, porque generalmente esta herencia traída de que te vienen a observar porque te van a criticar, te van a desplumar, como diríamos. Y no, no es eso. Por eso, busquemos una clase de la cual hemos tomado miles de clases. No vamos a tomar una clase de cocina, ¿no? Pero miles de clases en la pandemia, busquemos en la computadora alguna clase de la pandemia, y si somos 20 bueno, tengamos 5 o 6 clases y todos vamos a esas 5 o 6 clases. Obviamente que si tenemos 5 o 6 clases, no vayamos los 20 a una sola clase. Bueno, 5 van a una, 5 van a los otros, para tener más o menos misma cantidad de gente en las diferentes clases. ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. Sí, claro, puede ser virtual, sin problema. Listo, doctora. Ahora sí, clarísimo. Más bien, por trabajo ha sido un poco difícil. Bueno, el martes igual estuve conectado, pero hoy y mañana tenemos un poco de descanso, así que estaremos también en la clase presencial. Bueno, mañana nos vemos en la clase presencial. Vamos a retomar, por si no nos quedó claro, vamos a retomar todo y vamos a introducir lo de la unidad 2. ¿Mm? Muchas Gracias. gracias, Hasta Virginia, Nos mañana, queda una compañero. semana, no nos queda nada. Es hasta mañana. tremendo. Bueno, Gracias. descansen, Mañana, buenas noches, nos mañana. vemos Gracias, mañana. doctora. Fíjense. Ahora les subo todo. Chau. Chau, Que gracias. descanse. Descansen todos.